Ser Podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Italia pasa página del relato construido en el país tras la Segunda Guerra Mundial. Hermanos de Italia, un partido heredero del fascismo, se convierte en la primera fuerza y su líder, Giorgia Meloni, cuenta con los números necesarios para ser la próxima presidenta del Consejo de Ministros. A falta de conocer los resultados definitivos, los sondeos a pie de urna dan al bloque de la derecha y la ultraderecha un 44% de los votos y un 26% al bloque de centroizquierda. Las urnas han roto el cordón a la ultraderecha, que vence sin complejos en los comicios con menos participación de la historia de la República. Hermanos de Italia logra imponer su relato en uno de los países fundadores de la Unión. La ultraderecha obtuvo hace 2 semanas un dato histórico en Suecia, país de hegemonía socialdemócrata. Hoy es el primer partido de un país, Italia, cuya democracia se construyó en torno al antifascismo. Hola, muy buenos días. Del 4% de los votos en las elecciones de 2018 al 25% en los comicios de este domingo, la ultraderecha vence en Italia con un ascenso meteórico y es ya la primera fuerza de la tercera economía del euro. Podemos decir que los italianos nos han dado una indicación clara, que es un gobierno de centro-derecha liderado por Fratelli d'Italia. Durante la mañana vamos a conocer los resultados definitivos, pero con la mitad de las mesas escrutadas y con la fotografía de las encuestas a pie de urna, podemos decir ya que Hermanos de Italia vence y como vencedora se ha erigido esta madrugada Giorgia Meloni en su primera comparecencia tras conocer los resultados provisionales. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Giorgia Meloni ha aparecido poco antes de las 3 de la madrugada en la celebración de Fratelli d'Italia tras confirmarse que su partido es el más votado y la coalición de derecha de la que forma parte con Berlusconi y Salvini obtiene mayoría absoluta en la Cámara y en el Senado. El fatto que Fratelli d'Italia sea el primo partido significa tante cose. Que seamos el primer partido significa muchas cosas para nosotros, ha dicho Meloni. Esta es una noche de orgullo, de lágrimas, de sueños y de recuerdos que quiero dedicar a personas que ya no están aquí y que merecerían ver esta noche. È una vittoria che io voglio dedicare a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata. De hecho, Meloni es la única entre los candidatos de la derecha primer ministro de Italia que ha comparecido ante los medios de comunicación. No han aparecido ni Berlusconi ni Salvini, cuyos partidos han obtenido los peores resultados de su historia reciente, derrota que, sin embargo, queda diluida con la victoria de la coalición con Meloni. La caída de la derecha tradicional y de la Liga de Salvini favorece el auge del partido ultra, que podrá tener a la primera ministra más a la derecha desde Mussolini. Vamos con la fotografía todavía incompleta de los resultados. Javier Ruiz Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El primer dato, la abstención. Solo el 64% de los italianos ha acudido a la cita con las urnas. Estos son 9 puntos menos que en las últimas elecciones en 2018. En cuanto al mapa, primera fuerza, Hermanos de Italia, 26% de los votos. El bloque de la derecha consigue la mayoría absoluta sumando el 9% de la Liga de Salvini y el 8% de Forza Nova, el partido de Berlusconi. El segundo partido más votado es el Partido Democrático de Enrico Letta, con el 19,3% de los votos. Fuera de los bloques, el tercer partido con más apoyos es el Movimiento 5 Estrellas, que, sin embargo, es la primera fuerza en el sur, zona donde ha sido especialmente relevante la abstención. El partido de Berlusconi dice que van a garantizar un gobierno estable. Noi siamo determinanti per la nascita del governo, siamo determinanti per la durata del governo. Lo ha dicho uno de sus fundadores y expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que asegura que el Partido Popular Europeo no ha manifestado ningún problema por el apoyo de Forza Italia a la formación ultra. A la izquierda, el Partido Democrático, en palabras de su portavoz en el Congreso, e quindi riteniamo di dover fare un'opposizione che sarà un'opposizione importante, anche perché asume su derrota y se presentará como líder de la oposición. Esta es la fotografía y las reacciones internas a unos comicios históricos con celebración ya de las formaciones más conservadoras de Europa. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. En estos tiempos difíciles necesitamos más que nunca amigos que compartan una visión común y un enfoque de los desafíos de Europa. Es lo que ha tuiteado el jefe de gabinete del primer ministro húngaro, el ultra Viktor Orbán. También se regocijan del triunfo de Meloni, el primer ministro polaco y la extrema derecha alemana. El ultra francés Éric Zemmour ve en la victoria de la neofascista italiana una prueba de que es posible llegar al poder.
Aquí, en casa, la cuenta oficial de Vox ha recuperado parte del mitin que Meloni daba hace algunos meses junto a Santiago Abascal. En esta batalla tendréis millones y millones de patriotas italianos a vuestro lado. Abascal, por cierto, escribía anoche que millones de europeos tienen sus esperanzas puestas en Italia y que Meloni ha mostrado el camino para una Europa orgullosa, libre y de naciones soberanas, capaces, dice, de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos. Y vamos a buscar también, Bayo, los primeros titulares, los primeros análisis de la prensa internacional. Meloni toma Italia, titula esta hora La República, que pronostica en su editorial una nueva temporada populista en el país. Il Corriere della Sera habla de una victoria histórica de Meloni, mientras que el director de La Stampa iba anoche más lejos. Sono veramente elezioni che possono cambiare il corso della storia. Augurando un cambio en el curso de la historia no solo para Italia, sino también para toda Europa. En Francia, Le Figaro destaca que la extrema derecha ha dado un nuevo paso en Europa con esta victoria. El alemán Süddeutsche Zeitung se preguntaba anoche, primero Suecia, ahora Italia, ¿qué vendrá después? Mientras que el Guardian desde Londres destaca la rivalidad interna en la coalición de la derecha italiana que podría desestabilizar el gobierno liderado por Meloni a lo largo de los próximos meses. Y a partir de las 8 vamos a buscar también con nuestra corresponsal Griselda Pastor el primer análisis desde Bruselas. El resultado de las elecciones italianas marca este primer lunes de otoño en el que en España seguimos muy atentos a la evolución de la borrasca Hermine. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Una borrasca que ha seguido descargando con fuerza en Canarias, que hasta el mediodía sigue en alerta máxima. Ya no hablamos de tormenta porque ha caído la intensidad y la velocidad del viento, pero sí ha dejado lluvias muy intensas y va a seguir dejando mucha agua en Gran Canaria y en La Palma. El presidente canario hizo balance anoche de los daños y lo peor está en los aeropuertos, con más de 250 vuelos cancelados. Canarias, sector Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es ahí en las comunicaciones donde se han registrado los mayores problemas, con caos y malestar en los pasajeros que lamentaban la falta de respuesta de las compañías y la incertidumbre en las que les habían dejado. Lo importante, no ha habido daños personales, a pesar de que en algunos puntos del archipiélago han caído hasta 200 litros por metro cuadrado. Lo que sí se han producido al margen de esos problemas aeroportuarios son 24 cortes de carreteras por desprendimientos, achiques de agua en viviendas y fallos eléctricos que afectaron a 1.800 abonados. Para hoy se espera que poco a poco se vaya recuperando la normalidad tras el paulatino debilitamiento de la borrasca subtropical. Pese a ello, hasta las 12 del mediodía el archipiélago continúa en alerta máxima. Hoy no hay clases y se recomienda el teletrabajo. Lo más complejo sigue en Canarias, aunque las tormentas también han obligado a activar la alerta naranja en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Alerta que afecta al sur de la provincia de Valencia y al norte de Alicante. En Baleares se esperan tormentas localmente fuertes durante la primera mitad del día. Otra de las noticias del día pasa por la agenda de vacunación contra el COVID, porque hoy comienza a suministrarse la cuarta dosis en las residencias de ancianos y a los mayores de 80 años. Que afecta a casi 3 millones de personas en todo el país, y la mayoría de comunidades van a comenzar vacunando a los casi 400.000 usuarios de las residencias. Andalucía vacuna más tarde, comenzará a pinchar el 3 de octubre, que es el día que se activa otra campaña de vacunación, la de la gripe. Una campaña que este año trae novedades en Andalucía y Galicia, que van a vacunar a los niños de entre 6 meses y 5 años, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Teresa Rubio, buenos días. Buenos días. La Asociación Española de Pediatría también las recomienda. Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas. Claro que es peligroso para los niños. De hecho, en los ingresos hospitalarios de los niños menores de 2 años tienen una incidencia similar a las de los mayores de 65. Es verdad que los niños se mueren menos, se mueren más los mayores de 65 años, pero en cuanto a ingresos hospitalarios tienen la misma incidencia. Y además, los niños que ingresan en los hospitales, 2/3 partes de los mismos son niños sanos. No tienen factores de riesgo, no tienen enfermedades de base. Los niños que reciben por primera vez la vacuna de la gripe tienen que ponerse 2 dosis en un intervalo de 4 semanas. Los que ya la hayan recibido con anterioridad en otra temporada solo necesitan una. Y sobre la invasión de Ucrania, el presidente Zelensky ha vuelto a pedir a los rusos que se opongan a la movilización militar. Os hablo como padre, ha dicho esta madrugada. No mandéis a vuestros hijos a morir en la guerra. Palabras del presidente Zelensky que coinciden con nuevas movilizaciones contra el llamamiento a filas en Rusia. Y en paralelo siguen las colas para salir del país. Hay más de 30 kilómetros de fila para cruzar, por ejemplo, a Georgia. Informa desde Moscú Javier González Cuesta. Hasta el propio círculo del Kremlin critica la movilización de Putin. La presidenta del Senado denunció ayer que las autoridades locales están llamando a ciudadanos que no se ajustan a los criterios dichos. Y añadió que parece que en algunos sitios quieren alcanzar la cifra prometida antes que hacerlo bien. La leva forzosa ha provocado protestas en las ciudades de provincia, especialmente en el este del país. En algunos casos incluso se han llevado a más de un centenar de hombres de un pueblo.
Madres, mujeres y hermanas salieron ayer a protestar de nuevo contra la movilización. Al mismo tiempo, continúa la huida de miles de hombres de Rusia. El diario Novaya Gazeta Europa publicó que al menos 260.000 de ellos se han ido desde que comenzó la movilización. El tiempo corre y se espera que se prohíba desde esta semana la salida de hombres en edad de servicio militar. Y en Cuba este domingo se ha celebrado un referéndum para reformar el Código de Familia, un paquete de leyes que incluye el matrimonio homosexual o la adopción para parejas del mismo sexo en un país tradicionalmente homófobo, informa desde La Habana Mauricio Vicent. A una hora del cierre de los colegios electorales, la abstención era bastante elevada dados los estándares de Cuba, en torno a un 30% del censo total, una cifra que dobla la del último referéndum realizado en la isla para aprobar la Constitución de 2019. Todo parece indicar que la legislación será aprobada, pero por un margen estrecho. Si eso es así, pronto veremos en la isla las primeras bodas gays. Sin duda, un acontecimiento histórico, dados los antecedentes homófobos de la Revolución cubana. Las abstenciones y los noes pueden ser interpretados como un voto de castigo al gobierno en momentos de grave crisis económica y de penurias de la población. Habrá que ver cuánto suman finalmente ambos. Durante el día de hoy se darán a conocer los resultados finales. Vamos a repasar ahora algunas historias más llamativas, más curiosas de la actualidad local, esa que habitualmente no aparece en las portadas de los informativos, pero que hay muchas y muchas historias muy interesantes y algunas desconocidas para el gran público. Hoy nos vamos a ir hasta Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Y hasta Murcia con Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, en Murcia hay un lorquino que quiere cruzar el Atlántico a remo. Sí, así es, se llama Juan Bautista Romero, es un lorquino, está afincado en Valencia y está preparando, junto con otros 3 compañeros, una ruta, la verdad que nada normal, para hacer con una embarcación, como decimos, a remo, y es cruzar el Atlántico con el objetivo de luchar contra la contaminación de los océanos y concienciar a los ciudadanos sobre este problema medioambiental. Serán, Ángeles, nada más y nada menos que 4.800 kilómetros. Remando. Remando, entre La Gomera y La Antigua, en pleno Caribe. Escuchamos a Juan Bautista. Como mínimo 30 días y nosotros esperamos que entre 30 y 45 días. Todo depende, ya te digo, que depende mucho de las corrientes, porque a medio Atlántico pues está bastante a merced de los elementos. Bueno, pues durante esos 30 días tendrán que hacer frente a temporales y a olas de hasta 8 metros de altura, y todo ello a remo. A remo, casi nada, además hay callos en las manos. Desde luego. Mario, ¿empieza un juicio por maltrato animal? Sí, así es, un juicio que tuvo que ser aplazado y que, si nada raro sucede, esta mañana va a sentar en el banquillo a 2 hermanas que regentaban un criadero ilegal de perros en un local, en un bloque de viviendas en Valladolid. Esto pasó en plena pandemia, en abril de 2020. Fue una llamada de una vecina la que desencadenó la intervención de la policía local. Los agentes recuperaron a 52 animales, todos ellos de la raza Yorkshire. Os voy a narrar la lectura del atestado que relata el lamentable estado de salud que presentaban los perros, porque es, como tú dices, terrible. De hecho, varios fallecieron por las heridas, por el estado que presentaban. Os decía que el juicio fue suspendido en enero y fue porque así lo pidió la defensa. Pidió un informe sobre una de las hermanas ante el convencimiento de que presenta síntomas compatibles con algo denominado síndrome de Noé, que es como el síndrome de Diógenes, pero con animales de compañía en vez de con objetos. Estas 2 hermanas se enfrentan a penas que van de los 6 meses al año de cárcel y al pago de más de 14.000 euros por la factura veterinaria. Claro, hubo que tratar a los perros rescatados. Fueron todos trasladados al centro canino municipal y hubo lista de espera para su adopción. Es lo único positivo de una historia terrible. Y Mario, tienes otra de animales que no tiene nada que ver con esta, ¿no? Es una plaga de almeja asiática. En el Tormes, que es ya como, en fin, algo complejo de asimilar. Almeja asiática en el río Tormes, en Salamanca. Pues sí, este fin de semana ha empezado una actividad de voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca. Claro, uno por voluntariado pues entiende cualquier cosa menos irse al Tormes a recoger almejas asiáticas. Esta es una especie invasora, entró a nuestro país a través del río Guadiana, cargada en buques que llegaban a través del Golfo de Cádiz, y empezó sobre todo a ascender por su uso como cebo y también, por ejemplo, entre las alas de las aves que migran de un río a otro, de un espacio
fluvial a otro. Forman grandes piñas en las tomas de agua, en las zonas de riego, y esto genera averías y atascos muy importantes. Así que este fin de semana, si alguien se ha paseado por el Tormes o ha salido a correr por Salamanca y ha visto a gente agachada en el río, pues lo que estaban haciendo era recoger almejas asiáticas. Ojo, porque una sola de estas almejas es capaz de liberar hasta unas 10.000 larvas a lo largo de su vida. Dato que os doy por si tenéis algún día una partida de Trivial, y con esto lo ganéis seguro. Muchísimas gracias. Siempre te lo agradezco, Mario. Y Juanjo, una cosa, que un patrullero, el Infanta Elena, que se retira. Sí, está estos días en su última misión realizando vigilancia en los espacios de soberanía marítima, el mar Mediterráneo, y está previsto que este próximo domingo ya llegue al puerto de Cartagena, donde tiene su base, momento en el que será retirado del servicio tras haber estado nada más y nada menos que 43 años operativo para la Armada Española. Ya le toca jubilación. Sí, desde luego. Mario, Juanjo, hasta luego. Hasta luego, adiós. Un abrazo. Y nuestra recomendación cultural para ponerse en marcha, hoy la trae Dani de la Fuente con Finlandia, una obra que se acaba de estrenar en el Teatro de la Abadía en Madrid. Creo que estamos en un proceso de cambio muy fuerte. El patriarcado se está derrumbando, el imperio va cayendo, y ahí ese hombre ve que el mundo se transforma y él no tiene herramientas para enfrentarse a eso. A veces hay guerras. Recomendamos Finlandia de Pascal Rambert en el Teatro de la Abadía porque es mucho más que una discusión de pareja. Hay 3 tensiones en la obra, una de edad, otra de cine-teatro y otra de clase social. Israel Elejalde es un actor de teatro mayor que Irene Escolar, una actriz de cine. Tienen una hija de 9 años y su relación está rota. En una habitación de hotel discuten por la custodia de la niña. 2 animales defendiendo su territorio a través del lenguaje. Por un lado está el personaje de Irra, que de alguna manera representa las viejas masculinidades, y mi personaje, que representa los nuevos feminismos. Finlandia es otra muestra más de cómo han cambiado las relaciones de pareja después del movimiento Me Too. Todas las broncas de pareja y esas separaciones quedan filtradas por lo que está pasando fuera. No es entre tú y yo, sino es entre hombres y mujeres también. Y en ese terreno pantanoso no todo es tan fácil, hay muchos matices, muchas interpretaciones de lo que vemos y escuchamos. Sí que la gente sale bastante tocada y sobrecogida, o sea, no es una función fácil ni lo pretende ser. A partir de noviembre salen de gira. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.